Muy buenos días, hermanos de Casa de Dios. Dios les bendiga. Qué maravilloso volvernos a encontrar a través de este medio virtual. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a aprender un poquito de la historia de David. Me fascina hablar del rey David. El rey David fue el segundo rey de Israel. Sabemos que el rey David a la edad muy joven era pastor de ovejas. Sabemos que siendo joven fue ungido rey de Israel, como segundo rey de Israel, por el profeta y sacerdote Samuel. Y sabemos que iba a la corte a tocar su arpa, porque también era un adorador, para que los espíritus de parte de Dios que atormentaban a Saúl, el primer rey, huyeran. Entonces también sabemos que fue un guerrero valiente y que finalmente llegó a ser rey de Israel. Pero también hay algo en su vida, y es que era el hijo de Isaí, el hijo de 7 hermanos, si no estoy mal, y que el oficio que él desempeñaba en su casa era de pastor, un oficio que por lo general era un oficio para mujeres, ¿sí? Pero a pesar de eso, él lo desempeñaba con gallardía, con valentía, porque muchas veces se enfrentó a osos y leones, dice la palabra, por defender ese rebaño, el cual se le había encargado para cuidar y proteger y guiar. Entonces, por eso me gusta mucho hablar del rey David. Ahora, del rey David también podemos decir que quedó marcado en la historia. Si usted va al libro de Reyes y libro de Crónicas, siempre que se hable de un rey, se va a hablar del rey David. Se termina hablando que ninguno como David, porque siempre miramos al rey David como ese rey que tuvo un corazón conforme al de Dios. Y así lo conocemos, un rey que tuvo el corazón conforme al Señor. Ahora, yo te voy a decir una cosa. De acuerdo a las escrituras, tú y yo somos reyes. Apocalipsis 5:10 dice que Jesús nos constituyó para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para reinar aquí en la tierra. Eso está en Apocalipsis 5, versículo 10. Entonces, tal y como David tenía un corazón conforme al de Dios, usted, mi hermano que me escucha, usted que me está escuchando, y yo debemos procurar cada día tener un corazón conforme al de Dios, un corazón conforme al del Señor. Ahora, David se identificó así con el Señor. Él tenía un corazón de pastor, un corazón de adorador, un corazón de siervo, un corazón humilde. Él tenía un corazón que buscaba agradar a Dios en todo momento de su vida. Ahora, se entiende que un hombre, cuando tiene el corazón de Dios, es un hombre que tiene una visión 2020, una visión perfecta, una visión que es guiada por la palabra de Dios, porque escucha la voz de Dios, y no solamente la escucha, sino que la obedece la voz de Dios.
un corazón conforme al de Dios, o un hombre conforme al corazón de Dios, tiene la mente de Dios, porque está saturado de la palabra de Dios. Y cuando uno se satura de la palabra de Dios, uno puede llegar a esa perfección que el Señor anhela, a esa transformación, a esa renovación. Pero también cuando un hombre tiene el corazón de Dios, habla conforme hablaría Dios. Siente conforme Dios sentiría en ese momento. Es un hombre que está llamado a ser un vencedor en toda circunstancia de la vida. Es un hombre que está llamado a ser un vencedor, un triunfador. Es un hombre que está llamado a ocupar la cabeza, como dice Deuteronomio 28. Ser cabeza y no cola. Es un hombre que siempre va adelante de victoria en victoria. Es un ganador. Eso pasa cuando tú y yo nos concentramos para tener cada día un corazón conforme al de Dios. Y esto lo entendió el rey David, o más bien digamos el niño David, porque era muy joven cuando Saúl llegó a su casa a ungirlo. Y esa historia la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Allí encontramos Samuel unge a David. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué lindo. Entonces llamó a Isaí y a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este el escogido de Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este es el elegido de Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces le dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos los hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Oh, qué lindo, qué precioso. Corrijo, eran 8 hijos de Isaí. Ahora, miren qué lindo. Se evidencia que cuando llamaron a Isaí para decirle, de tus hijos saldrá el nuevo rey de Israel, él nunca le pasó por la cabeza que pudiera ser el joven David, su hijo David, el cual estaba alejado de la familia, por allá cuidando un rebaño. Quizás había algo ahí en relación al padre y este hijo menor, pero eso no nos importa. Pero vemos que no hizo venir a David, sino por ruego
del profeta Samuel, porque de los 7 hijos que habían desfilado, ninguno era el elegido, solo el que Dios ya había elegido, el cual estaba quizás menospreciado, cuidando las ovejas, haciendo un oficio de mujer. Era un muchacho, era muy joven, quizás estaba entre 14 y 16 años. Dice aquí que era hermoso parecer, era joven. En cambio, los hermanos de David eran militares, eran hombres fuertes, grandes. Pero Dios estaba mirando el corazón de este jovencito, que como les decía ahí, la historia nos habla que David peleaba con leones y osos por proteger a su rebaño. Qué lindo, fue ungido con aceite desde la cabeza hasta los pies, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, dice la palabra. Por eso David, como el Espíritu de Jehová viene sobre David, por eso es que David puede entender muchas cosas que quizás otros no entendían. Dice la palabra que David, el que apacentaba las ovejas, porque después del ungimiento, él seguía apacentando ovejas hasta que llegara su tiempo. Posteriormente el rey Saúl era atormentado grandemente por espíritus, dice la palabra. Voy a leer al menos el versículo 14 al 15, dice, del mismo capítulo 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces Saúl dijo en el 17, Saúl dijo a sus criados, buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. ¿Y a quién trajeron? Dice aquí en el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y un hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Era apenas un muchacho, y él venía y tocaba el arpa delante del rey, y el espíritu huía. Cuando tú y yo estamos pasando momentos difíciles, situaciones de dolor, de angustia, de sufrimiento, cuando hay algo que nos atormenta, no hay cosa mejor que alabar y adorar al Señor, bien sea a través de la música, bien sea tocando un instrumento, y la paz de Dios viene sobre ti. Ahí encontramos ese secreto del poder de la adoración. Bueno, pero mire que el rey David pasó a ser siervo de Saúl, siendo ya ungido para ser rey. En lugar de Saúl pasa a ser siervo, y lo hace muy bien, ¿sí? Lo hace muy bien delante del rey. Llega, toca su arpa, y efectivamente el espíritu huye, ¿cierto? Y por eso es que David entiende, no sé por qué el siervo dice que era un guerrero valiente, todavía era joven, pero quizás por las historias de que peleaba contra todo animal fiero que se levantara a destruir ese rebaño que él cuidaba. Con su vida él protegía su rebaño. Entonces David entendió, lleno del Espíritu de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios, así como usted y así como mi persona. Romanos 8 dice que
que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y efectivamente cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú le dices: Jesús, ven, toma control de mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, te reconozco como ese Hijo de Dios que descendió del cielo para morir por mis pecados. Cuando tú dices esas palabras, de una forma sobrenatural, el Espíritu Santo viene y te hace hijo de Dios y tú naces de nuevo, no de la sangre ni de la carne, sino del Espíritu. Y al nacer de nuevo, el Espíritu Santo habita en ti. Tú vives con Dios y el Espíritu Santo vive contigo. Hay una transformación espiritual. Y así le pasó a David. Fue ungido. Y al ser ungido, él entendió. ¿Qué entendió David? Por ser ungido del Espíritu Santo. Dice, vayamos al libro de Deuteronomio 20, versículo 4. Mire lo que entendió el rey David. Porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. ¿Qué entendió el rey David? O ese joven David, porque era joven todavía. Que Dios luchaba por él en los momentos más difíciles de su vida. Era Dios el que peleaba la batalla. Y por eso David, siendo apenas un niño de 15, 16 años, se enfrentó a un gran ejército. Y eso lo encontramos en el capítulo siguiente, capítulo 17. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Dammim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado del valle de ellos, y el valle entre ellos. O sea, cada uno estaba en un monte para la guerra y había un valle, había una caída. Y mire lo que dice. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, casi 3 metros, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y era su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo:
hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Este hombre salía de día en día ofendiendo al ejército de Israel, diciendo que entregaran un hombre que fuera valiente, que peleara contra él, y si este hombre le vencía, los filisteos serían esclavos, y si él vencía a este hombre, los israelitas serían esclavos. Y así pasó durante 40 días, si no estoy mal, y ahí siguieron. Pero un día Isaí le dice a David, ve, llévale a tus hermanos esta merienda al campo de batalla, ve cómo están, ve cómo va la guerra y vuelve a casa. Y David hace lo que su padre le dice, pero cuando llega encuentra a un ejército atemorizado, a un ejército asustado, a un ejército que les daba miedo pelear contra su enemigo, contra un solo hombre. Miren lo que dice. (24) Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Un ejército asustado, aterrorizado por un gigante. Y David llega y ve esto, ve que Israel está en gran afrenta. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con gran riqueza y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? ¿Por quién este filisteo incircunciso para que? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire que David sabía que si los escuadrones del Dios viviente de Israel peleaban, no peleaban en sus fuerzas, sino que peleaban por la fuerza de Dios. Pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían porque ellos no estaban ungidos por el Espíritu Santo. David sí lo sabía. Y entonces David se interesa, ¿qué van a dar al hombre que venciera a este paladín? Y mire lo que pasa en el 28. Y oyéndolo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, tu malicia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mira un niño, un joven de apenas 15, 16 años, está diciéndole a un rey que no desmaye, que no se desanime, que su corazón esté fuerte, porque él va a ir a pelear contra aquel paladín. Este era un niño delante de ese gigante. Habían hombres más altos y más corpulentos y más enseñados a la guerra en el ejército que David. David era un pastor de ovejas apenas. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra
desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba a algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y le libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano de la quijada y lo hería y lo mataba al león. ¿Por qué lo hacía? Porque David estaba lleno del Espíritu de Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, no siente temor, no siente miedo, no siente angustia. Es un vencedor, es un luchador. ¿Por qué? Porque entiende que el que pelea sus batallas no es él en sus fuerzas, sino que es Dios peleando por él. Por eso, cuando David se presenta ante el filisteo le dice que él es un perro muerto, que quién es. Y David dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no venía solo, él venía acompañado, él venía con el Todopoderoso, con el que todo lo puede, que todo lo vence. David también entendió, por esa unción, entendió que no era su guerra, sino que era la guerra de Dios. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 20, del 15 al 17. Allí escuchamos al rey Josafat animando a su pueblo, diciendo: y dijo, oí Judá todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno sabe que Dios es el que pelea nuestras batallas, que no es nuestra guerra, sino que es la guerra de Dios, y por eso mismo Él pelea por nosotros, ¿sí? Esto sucede cuando estamos llenos de la unción, del poder del Espíritu Santo. También se entiende que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí? Como lo dice Corintios 10, capítulo 10, versículo 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando entendemos que nuestras armas no son carnales, que nuestras armas son el Espíritu Santo de Dios, dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando David salió a pelear contra Goliat, él entendía que era la guerra de Dios, que el que iba a pelear era Dios, que el Espíritu Santo era su arma no era carnal. Por eso él no se fue vestido de hombre guerrero, por eso él no se fue con una jabalina, con una espada, con un escudo. Él se fue con 5 piedras lisas y una honda con la que él cuidaba el rebaño. Él se fue tal como él era, porque él sabía, tenía la convicción de que Dios iba con él, que el poder de Dios iba con él, que esa guerra no era de él, era de Dios, y el que iba a luchar era Dios, y Dios pelea nuestras batallas, mi hermano. Algo que sabía David, o algo que entendió David, es lo mismo que dice Isaías 41. No temas, no tengas temor, yo estoy contigo. Él entendió que él era el ungido de Jehová. Cuando uno es el ungido de Jehová, uno sabe que uno no está solo. Uno sabe que uno va con Dios, que Dios está con nosotros. Y un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios, entiende que no puede tener miedo, porque es un hombre que es un adorador, es un hombre que tiene un corazón de pastor, un corazón ungido, un corazón de siervo, un corazón que entiende que Dios pelea nuestras batallas. Dios mismo pelea nuestras batallas. Nuestra mente cambia, somos esforzados, somos valientes, no tenemos temor alguno. Eso le pasó a David. Por eso David, tan jovencito, pudo
enfrentarse con un guerrero, un hombre de guerra, un gigante, y lo venció. ¿Lo venció por qué? Porque él sabía que no era su guerra, él sabía que Jehová iba con él, él tenía la convicción de que él no iba solo, que el arma de él no era solamente esas 5 piedras lisas y su él sabía que Dios iba a pelear a través del Espíritu Santo para darle la victoria. Un niño ungido, un niño esforzado y valiente, un guerrero, que era instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no mira apariencias, Dios mira un corazón dispuesto. Dios mira un corazón dispuesto. David tenía un corazón dispuesto para pelear contra este hombre, para devolverle la dignidad a Israel. Los otros hombres no, porque no había un corazón dispuesto. Ninguno tenía un corazón dispuesto de ir a pelear allá a la guerra. No, todos tenían temor, tenían miedo. Dice el 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y le quitara el aprobio a Israel? David dijo, no, yo voy a vencer a este filisteo. ¿Y quién es este filisteo incircunciso? Para que venga a insultar al escuadrón del Dios viviente, el escuadrón del Dios. Él sí entendía que el ejército era el ejército de Dios. Los que no entendían era el mismo ejército. El ejército pensaban que ellos eran el ejército de David, tal y como lo veía el mismo filisteo. Cuando Goliat de Gat sale y dice, ustedes son el ejército de Saúl, ¿sí? De un hombre. Pero David sí sabía, su pensamiento era diferente. Este es el ejército del Dios viviente, de un Dios poderoso. ¿Quién puede vencer al ejército de Dios? Nadie. ¿Quién puede vencer al ejército de Saúl? Todos. Porque era un ejército de un hombre normal, común y corriente. David pasó a ser un niño que cuidaba ovejas, un niño que tocaba el arpa delante del rey, a ser un campeón, a ser un valiente, a ser un hombre de guerra. Porque a partir de ese momento empezó a pelear en el ejército de Israel y ganó fama. Tanta fue la fama que ganó este joven David a medida que pasaba el tiempo, que el mismo rey sintió envidia de él y trató de matarlo muchas veces. Cuando él estaba tocando el arpa, muchas veces adorando al Señor y ayudando al rey, el rey cogía la lanza y le lanzaba para matarlo, y David rápidamente se quitaba. El pueblo amaba a David porque había derrotado muchos filisteos, ya hacía parte del salón real porque se había casado con la hija de Saúl y hacía parte de esa realeza. Detrás de las ovejas fue tomado para ser colocado al lado del trono, el trono que pronto ocuparía. Pasó a ser un ganador, pasó a ser un bendecido de Dios. Eso es lo que hace Dios con las personas que tienen un corazón conforme al del Señor. Y cuando David volvía de matar a los filisteos, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo, Saúl, el muchacho de quien eres hijo. David respondió, yo soy hijo del siervo Isaí de Belén. David llegó con la cabeza de este Goliat delante del rey como un vencedor y honró a su padre. Quizás su padre ni lo merecía, pero lo honró porque era su padre.
Samuel 18, del 7 al 8. Mire lo que dice Samuel 18, del 7 al 8. Dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. No, le amo desde del 6 al 8. Primera Samuel 18, del 6 al 8. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres, todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos, con alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El pueblo empezó a reconocer a David por encima del rey, lo cual produjo que este rey se volviera enemigo de David y buscara matarlo siempre. Buscara matarlo siempre. Recuerde que ya había sido ungido para ser el rey de Israel. Fue desterrado David y a él se juntaron menesterosos, pobres, afligidos, abatidos, y formó un ejército con lo peorcito de Jerusalén, de Judá. Se volvió un forajido. El rey lo buscaba para matarlo siempre. David le perdonaba la vida al rey, el rey decía que iba a cambiar y no cambiaba. Y David tenía su propio ejército. Pero todo tiempo se cumple. Y David, que había sido ungido rey a los 16 años, a la edad de 30 y pico de años, llegó a ser rey. Dice en 2 Samuel capítulo 2, versículo 1 2, dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguno de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió, sube. David volvió a decir, ¿y a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá, con él sus 2 mujeres, y Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel. Y llevó también David consigo a los hombres que con él le habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David como rey de la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad diciendo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sé valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido como rey sobre ellos. Empezó a reinar en Hebrón tras la muerte de Saúl y Jonatán en guerra. David pasó a ser el rey de Israel, el rey de Hebrón. ¿Tuvo que pelear? Claro, 16 años de lucha. Y siempre estuvo con la misma fortaleza. Y estos hombres que se le juntaron a él, se fortalecían día a día. De ser los débiles, pasaron a ser los fuertes. Ya estaban enseñados a derrocar gigantes. Cada uno de ellos había derrotado muchos gigantes, tal y como su líder lo había hecho cuando era un niño. Su ejército, era normal que los miembros del ejército de David, sus capitanes, derrotaran gigantes. Eso era algo normal en el ejército de David. ¿Por qué? Porque David sabía que sus luchas, sus guerras, no las peleaba él, las peleaba Dios mismo.
porque Dios estaba con él. Él entendió esto porque él estaba ungido por el Espíritu Santo. Él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo te digo a ti, mi hermano, mi hermana que me escucha, en este momento de crisis, en este momento de confusión, en este momento de escasez, en este momento en que tú piensas que no hay solución al problema, Dios dice, sí hay solución. Solo te pide que entiendas que Dios está en control de todo, que Dios está contigo, que Él va a pelear contigo, que Él está en la guerra contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola, tú no estás peleando sola. No importa lo que esté pasando en tu vida, en tu familia, no importa lo que estés pasando, Dios está en control. Dios va a hacer un milagro. Solo te pide que te esfuerces y que seas valiente. Así como el rey David era esforzado y valiente, era un rey que estaba ungido. Tú estás ungido. El Espíritu Santo de Dios reposa sobre ti, mi hermano. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Entiende, escucha la voz de Dios, vive la palabra de Dios, transforma tus pensamientos. No permita que la incredulidad, la duda, la desesperación, la desesperanza venga a tu vida. Entiende que así como David salió triunfante, así como David cumplió sus propósitos, Dios cumplirá los propósitos que tiene contigo en este tiempo. Y no importa lo que estemos pasando, no importa que la crisis sea mundial, Dios va a hacer un milagro en tu vida, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, mi hermano, yo te bendigo, mi hermana, en el nombre de Jesús. Declaro, bendito Rey, que toda arma forjada por Satanás contra ti no va a prosperar, porque Jehová Todopoderoso va delante tuyo, peleando, derrotando gigantes. Nada te puede tocar, nada te puede dañar. Eres una bendecida, eres un bendecido de Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendice, mi hermana. Fortalécete, levántate, aumenta tu fe, aumenta tu seguridad, porque en Cristo somos seguros, en Cristo estamos seguros, en Él todo lo podemos. David es tipología de Jesucristo. David cogió a todos esos hombres, a todos estos hombres que se juntaron a él, a los pobres, a los menesterosos, a los debilitados, a los menospreciados, y los volvió líderes, los volvió prósperos, los volvió capitanes de sus ejércitos. Eran fortalecidos, eran de los que vencían gigantes. Dios, Jesucristo te hace lo mismo a ti. Jesucristo te fortalece. Jesucristo te hace ese hijo, esa hija que anda en el poder del Espíritu Santo, que quebranta la enfermedad, la duda, que cree en ese Dios que provee, que proporciona todo lo necesario, el que abre las puertas, el que te va a dar un trabajo, el que va a bendecir tu trabajo, la obra de tus manos, porque tú estás llamado a ser cabeza, tú estás llamado a ser bendecido en la entrada, en la salida, en lo urbano, en el campo, donde quiera que tú vayas, la bendición de Jehová va sobre ti. No te puedes alejar de la bendición de Dios, y lo único que tienes que hacer es creer que Dios lo puede hacer de nuevo. Lo hizo con David, lo hará contigo, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga, casa de Dios. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Usted, si me está escuchando por primera vez, recibe a Cristo en tu corazón. Dile al Señor: ven a mi corazón, gobierna mi corazón. Quiero tener tu mentalidad, quiero tener tus palabras, quiero caminar sobre tu palabra, mi Señor. Quiero experimentar lo que experimentó David. Quiero experimentar lo que experimenta la iglesia de Cristo. Una vida victoriosa, vencedora, porque Cristo nos hizo más que vencedores. Oh Señor, gracias, porque yo creo, Señor, que tú estás bendiciendo a mi hermano, a mi hermana, a cada uno de los que están escuchando esta enseñanza, esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te bendigo, iglesia de Cristo. Yo te bendigo, iglesia de Cristo. Yo te bendigo, casa de Dios. Te bendigo a ti, mi hermana, a ti, mi hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Chao, chao, mi hermano. Dios le bendiga.